Buenos días y bienvenidos a Religión Digital. Hoy les invito a que demos una vuelta, no sé si un paseo, no sé si un gran viaje, por el mundo de las religiones de mano de un experto que ha viajado mucho, que ha hablado mucho, que ha escuchado bastante y que es uno de los grandes conocedores de las religiones del mundo. Agustín Paniker, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí. Que vienes a presentarnos El sueño de Shitala, viaje al mundo de las religiones de Kairos. Sí. Que no deja de ser un... Bueno, no sé exactamente qué tipo de libro es. Este es mi último libro, es mi cuarto libro. Ajá. Y mis 3 libros anteriores estaban centrados en el mundo de la India, Sí. en el mundo índico, tanto a nivel hablado de una religión, el jainismo, luego hice otros sobre el sikhismo de otra religión, y luego otro más intelectualmente más amplio, que es índica, que es sobre la historia, la sociedad, la religión en la India. Y en cambio en este he querido salirme del mundo índico y me he ido por todo el mundo. Yo soy viajero, colaboro en revistas de viaje, y le he querido además mantener ese tono un poco periodístico de la revista de viaje. Hay algún material ahí que procede de algún artículo, pero en cambio yo he hilvanado, he suturado, lo he trabajado mucho para que sea un libro entre ameno, didáctico, entretenido, informativo sobre muchas religiones del mundo y no solo sobre las grandes o las más conocidas, ¿no? Porque es complicado hablar es complicado hablar de cualquier tema, Sí. pero especialmente en el caso de los temas que tocan el corazón, el presente, el pasado, el futuro, la trascendencia, como el de la religión, es muy complicado hablar de una que no sea la tuya, en el caso Sí. que alguien Sí, de sí, que alguien sí. la tenga, si no se ha estado de alguna manera empapándose Sí. de ellas. Y para ello, Sí. el viaje y la convivencia durante el viaje, porque Sí. tampoco es lo mismo estar en hoteles de No, 5 no, estrellas no. que Bueno, comer, dormir y mamar la sí. cultura de cada... Bueno, yo propongo un poco el libro también un poco como conocimiento de uno mismo, ¿eh? O sea, en el viaje precisamente uno puede aprender mucho del país visitado, de la religión, de la cultura en cuestión, pero en último término, si es un poco atento y despliega las antenas, puede conocerse mucho sobre sí mismo, sobre sus clichés, sobre sus prejuicios, sobre sus ideas, sobre su propia sociedad. Bueno, viaje cada uno lo enfoque como quiera, pero una de las lecturas, una de las posibilidades que tiene es esta. Y ahí contrastando, las culturas que visito en Perú, en México, en Birmania, en Sri Lanka, en Turquía, en Marruecos. Incluso aquí en España, Y has por estado supuesto, en sí, sí, Compostela. sí, en muchos sitios. Sí, 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 sí. Pues puedo aportar información sobre esos sitios. Evidentemente hay algunos que yo domino más que otros, y ahí en aquellas tradiciones que para mí me son menos familiares he tenido me he asegurado y he enviado el textito a algunos expertos que me han dicho no, esto está bien, pero cuidado Agustín, aquí estás diciendo, y entonces le tengo que agradecer a un elenco amplio de expertos que me han revisado alguna tradición que para mí es menos familiar. Pero en último término me interesa sobre todo que afloren estas ideas que tenemos un poco preconcebidas, normalmente si somos de aquí pues muy sesgadas por filtros judio-cristianos, como es lógico y normal, o una visión un poco eurocentrada, por ejemplo, cuando hablo de la conversión, o hablo de la importancia de los textos sagrados, o hablo de las fronteras religiosas, inevitablemente tenemos nuestras ideas, que es normal que así sea. En cambio, en otras tradiciones quizás lo enfocan de una manera algo distinto, y yo quiero hacer que surja ese encuentro. Háblame un poco antes de comenzar el viaje de ¿quién es Shitala? ¿Por qué el título de Sí, Shitala? Shitala, bueno, a mí me gusta ese título, es una diosa de la India. Pero bueno, es una metáfora de la divinidad. Y en la India muchas de esas metáforas son femeninas y en ese sentido me ha gustado, porque además es muy rica, le dedico un capitulito también. Y, como toda divinidad de la India es dual. Por un lado, Shitala es la madre naturaleza, es la madre tierra, es la abundancia, es la dadora de vida, es la belleza también, y la gente le tiene un amor incondicional, es el amor maternal, fecundo. Pero al mismo tiempo, Shitala es un símbolo, en la India siempre va junto, de la propia naturaleza, pero desbocada. Es la enfermedad, exactamente. La destrucción, la enfermedad, la muerte. De hecho, ella es muy conocida en zonas de Bengala como la diosa de la viruela, que quizás ahora con las vacunas no es tan mortífera, pero en su día era una enfermedad tremenda. Por lo tanto, se la invoca también para proteger de esas mismas enfermedades que ella trae. Es todo un mundo que yo trato de describir en
algún Con lo cual capitulito. también este es un viaje hacia lo bueno y lo malo Claro. del interior de cada uno. Por supuesto, sí, sin duda, y de las propias tradiciones. Yo, evidentemente hay empatía por mi parte por las tradiciones, pero procuro hacer un retrato, no diré imparcial, eso no puede ser, pero bastante antropológico, sociológico, de las distintas tradiciones y aflorando también las cosas más oscuras. La religión, Agustín, ¿es connatural al ser humano o no necesariamente? Porque nosotros sí que vivimos esa relación de religión, Sí, el religare sí. con el creador, pero probablemente en otras culturas a lo mejor no es exactamente así. A ver, sí, ahí es una es O tal vez, interesante no sé sí. si es llamarle religión, Sí, sentido de exacto. trascendencia. Sí, pero bueno, pero yo te entiendo muy bien. Yo creo que ese sentido de la trascendencia es connatural al ser humano, a todos los seres. De hecho, y lo hablo ahí también en el libro, las primeras manifestaciones realmente de que el homo ha dejado de ser un homínido, por decirlo así, y ya es un sapiens, son la sepultura y la pintura. O sea, ese es el lenguaje simbólico, es el enterramiento, es el ritual, es esa sensación de trascendencia, de que hay algo, es ese misterio. Tanto Como la que muerte como la sensación de querer ser recordado por hay, algo. Que hay hay un poquito el muchos, arte, sí, la pintura, exacto. la escritura. Por lo tanto, yo creo que eso enraiza en una capa muy profunda del ser humano. Luego habrá quien la haya desarrollado más, que tenga más vocación, que tenga menos. Es un poco como pongo el símil yo ahí en el libro del oído musical, ¿no? Hay gente que tiene mucho oído y que está muy dotada para la música y tiene mucha sensibilidad, y hay gente que lo tiene mucho menos, ¿eh? Pues con la espiritualidad o la religiosidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay gente que realmente tiene unas inquietudes, tiene una vocación, tiene o lo hereda también, que hay una parte que nos viene por tradición, pero luego hay gente que puede desenvolverse la mar de bien en esta vida sin hacer demasiado caso a eso. Me parece fantástico. Estar todo el día preocupado sobre si lo que hago es bueno, si es malo, si Sí. qué me va a suceder en el Sí, futuro sí, dependiendo de cuáles sean mis opciones. Sí. ¿Por dónde comienza el viaje? El viaje comienza en este libro por cosas más personales, que yo creo que así es más fácil Sí, porque de el entrar. viaje interior es Claro, el entonces primero. unas experiencias mías en Argelia, en el desierto, o luego en Turquía, y luego incluso hay confesiones mías más personales, cosas que yo pienso, yo creo o no creo, o hablo de la música, que para mí es un aspecto muy importante de mi espiritualidad. Luego ya entro, es un libro que también tiene, aparte de esta dimensión más personal, tiene un poco de ensayo, y entonces hago preguntas más profundas, entonces tiene unas zonas un poco más densas y pregunto qué es la religión. Evidentemente no puedo dar una respuesta porque cada uno, Pero la pregunta hay que hacerla. exacto, la pregunta Claro. hay que hacerla, y sobre todo un libro que habla de las religiones de muchas tradiciones del mundo, ¿no? Luego hay una dimensión más antropológica, y ahí hablo que significa, pues toco tradiciones, la santería, las religiones afrobrasileñas, o en Japón, cómo las fronteras religiosas se tambalean entre shintoísmo, budismo, cristianismo. Luego hablo de la peregrinación, bueno, en este caso hablo del peregrinaje a Santiago, pero también al monte Kailash, que está en el Tíbet. Hablo mucho de las tradiciones de pequeña escala, o sea, que es un libro que tiene distintas dimensiones. ¿Cómo puede salir un lector después de leer tu libro en cuanto a las religiones? Que hay muchos puntos en común, que todo es una inmensa mentira, que no deja de ser cada una un negocio o una forma de entender el mundo sin necesidad de que haya otro mundo después, ¿o sí? Sí, eso no lo sé, porque ahí cada lector pues tendrá, lo percibirá, lo vivirá de su manera. A ver, yo trato las tradiciones con empatía y no rehuyo aspectos polémicos y puedo ser crítico con una faceta que tienen las religiones, que son capaces de cosas muy malas, pero son capaces de cosas muy buenas al mismo tiempo. Las dos cosas van juntos. Y la religión no es algo separado de la cultura, de la sociedad, de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, no es la religión en sí, sino sería la civilización en último término. Lo que sí es verdad es que ante tal abanico de tradiciones y de puntos, hay esa doble lectura, que es, en mi caso, además eso es muy mío, al menos eso lo he querido transmitir, no sé si los lectores lo recibirán, percibir simultáneamente, eso es muy importante para mí, el respeto por la diferencia,
porque cada tradición, intentar entenderla en sus términos, con sus valores, con sus metas, con sus cosmovisiones, y por lo tanto no equipararla con mucha facilidad con otras tradiciones. Sí. Yo creo que hay que respetar esa diferencia de los shintoístas o de la religión yoruba o del islam o del cristianismo, me da igual. Pero al mismo tiempo que hago mucho hincapié en ese aspecto, por otro lado, también me interesa subrayar la común humanidad, y con naturalidad y universalidad y semejanza familiar sospechosa de ciertos rituales, de ciertas metas, de ciertos valores, de ciertas prácticas. Mitos como los de la creación o el mismo diluvio en muchísimas culturas y religiones son prácticamente idénticos. Sí. Pues esa doble orientación, que a veces pues algunos me pueden criticar, oiga, pero eso es o blanco o negro, Aquí no. Usted en el relativismo, todas las religiones son iguales, y eso no es verdad. Sí. No. Yo creo que eso es una visión pluralista, que es la que es capaz de reconocer la diferencia y respetarla, y al mismo tiempo reconocer la familiaridad, la universalidad y la común humanidad. Y un poco invito a hacer ese ejercicio con todas las tradiciones, de contemplarlas en esos dos sentidos simultáneamente. Eso no siempre es fácil, Sin saltarnos la constitucionalidad. ¿Agustín Paniker tiene alguna confesión religiosa declarada? No, ninguna. De hecho lo digo en el libro. ¿Y cómo afronta Agustín, el hombre, su relación con Dios, o con la divinidad? Yo comparto lo que quizás mucha gente de hoy en día, sobre todo en la sociedad occidental, moderna, pero no solo occidente, yo que viajo lo he comprobado en otros lados también. Me siento una persona espiritual, pero no religiosa. En búsqueda, pero... Sí, o sea, no religiosa en el sentido convencional del término, en el sentido de que yo no practico ninguna religión, ni soy creyente en una religión determinada. Yo no soy cristiano, no soy musulmán, no soy budista, no soy... tampoco soy lo contrario. No soy anti-musulmán, anti-cristiano, anti-budista. Pero en cambio me considero una persona muy espiritual. Y entonces ahí sí me interesa enormemente el fenómeno religioso y el fenómeno espiritual. Yo no hago una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y ahí me etiqueto a mí mismo, si se quiere, por confesarme, por desnudarme un poco, como, bueno, dentro de eso que podríamos llamar una espiritualidad secular. Incluso confesando mi ateísmo, no, y aquí me gustaría matizarlo y más. Teísmo, exacto. Yo no soy lo que vulgarmente se conoce como un ateo, que es alguien que no solo no cree en Dios, sino que además considera que eso es erróneo, negativo y perverso, sino que yo soy más bien un teísta o un transteísta, esto me gusta más. Alguien que no necesita de un teos, de un Dios, pues para condicionar su vida. Pero cuando hablamos de eso, Agustín, perdona que te interrumpa, sí. Hablamos de que no necesitas un Dios determinado, o no necesitas no necesito un Dios determinado ni ese concepto. Ninguno en concreto. No necesito ni el Dios de los judíos ni el Dios de los cristianos. Bueno, en teoría es el mismo. Sin embargo, el sentimiento de trascendencia, por lo que me comentabas al principio, sí que lo puedo tener. Sí. Lo que no lo identifico con, lo puedo llamar lo sagrado. No me importa, y entiendo que haya gente que le llame Dios. Sí. Lo entiendo perfectamente. A eso mismo que yo le llamo lo trascendente, lo sagrado, lo inmanente, que haya otro diga, oiga, pero lo que usted está hablando yo le llamo Dios. Perfecto, yo no. Pero a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Probablemente en cuestión de valores, en cuestión de forma de afrontar la vida, sí. Probablemente la diferencia esté en lo que decía, esta frase la utilizo yo mucho, utiliza en Mafalda, el Miguelito, el que tenía la tienda su padre tenía una tienda, le preguntaron qué pensaba de la vida y de la muerte. Decía, a mí me interesa la vida, no las puntas de la vida. Pero probablemente hay muchísima gente preocupados por qué sucede, sobre todo después, porque de dónde venimos, bueno. Bien. Bueno, pues mira, estamos aquí. Ya estamos aquí y eso no tiene vuelta atrás. En principio, no sé que inventemos alguna máquina. Pero esa sensación de hacia dónde. Pues, que además eres un experto conocedor de
de tradiciones religiosas en las que no estamos hablando de muerte y resurrección, sino de distintas reencarnaciones, de distintas vueltas. Y lo hablo en el libro. Bueno, de hecho, la muerte es un elemento esencial en todas las religiones del mundo, está muy presente. Pero hay tradiciones que lo enfocan muy distinto, de una manera completamente distinta. Y su actitud, la actitud emocional ante la muerte es muy parecida entre todos los humanos. Pero, digamos, la actitud existencial o espiritual frente a la muerte puede ser muy diferente según la cultura, según la tradición, según los valores que tenga cada uno, ¿no? Y ahí, en este caso, yo hablo, por ejemplo, de los rituales, en este caso, en este libro de la India, tanto de la India hindú, como de la India jainista, que es una India que yo también conozco bien, y que puede chocar a un cristiano, porque, bueno, ¿pero qué es esto? Pero es un poco no es que quiero desvelar lo exótico, lo diferente de los otros, sino contrastarlo, ¿no? Sí. Decir, bueno, y tampoco invitar quieres, a reflexionar. Y tampoco ¿no? quieres crear una religión mundial, no es el No, objetivo. ni establezco una gran teoría del fenómeno religioso. Soy demasiado escéptico, por decirlo así, para ofrecer esa gran teoría. Me interesan todas las teorías, y algunas, evidentemente, yo estoy más próximo, y otras me parece que son menos interesantes. Pero es fundamental, yo creo, que conocer y Sí. antes de criticar o de valorar, conocer y de la manera en la que tú lo has hecho, conociendo algo desde... Un poco desde dentro. Sí, aunque sí. nunca se está exactamente desde dentro, porque es imposible, pero hay que vivir, oler, sentir... tener una sensación de acercamiento hacia lo religioso, pero también, ¿cómo decirlo? Muy terrenal. Sí. Muy de tocar, muy de sentir. Totalmente de acuerdo. Y yo lo critico en el libro, a veces gente que tiene un conocimiento muy textual o muy teórico de las grandes tradiciones, y luego va al país en cuestión y le sobreviene la gran crisis y dice, vaya, esto no es como lo había leído yo en los textos. En cambio, cuando uno viaja al país o entra en contacto con gente que practica, empieza a tener una percepción muy distinta que la que se puede tener aquí leyendo el periódico o escuchando la televisión, o viendo... Estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí. Y ahí en eso el viaje es muy positivo. Puede ser muy positivo. Sí, además, y quitando el viaje físico, en cualquier tradición religiosa también, claro. el camino, lo que es el viaje, lo que es la propia vida, es prácticamente lo único que tenemos. Hoy en día uno sale aquí en Madrid, o en Barcelona o en Londres, a donde se sale a la calle y puede encontrarse prácticamente todas las religiones del mundo muy cerca. Esto es uno de los fenómenos, hablo en el libro, el que llamamos pluralismo religioso, sobre todo de las modernas ciudades del mundo, no solo de Occidente. Pues antes eso no se daba, o se daba con mucha menos. Ahora tenemos todo tipo de cristianos, pentecostalistas, mormones, se podemos encontrar en la calle, todo tipo de musulmanes, sunitas y chiitas y budistas y grupos New Age y de todo, y hay rastafarianos y santeros y cada uno tiene sus templos o sus centros de culto, más grandes, más pequeños, tiene sus festivales, tiene sus rituales, tiene eso. A veces quizás no hace falta ir tan lejos, pero acercarse, aunque sea por conocimiento, a alguno de esos centros que no está tan alejado y con un poco abierto. Ese es el punto que yo reivindico bastante, que a veces la gente viaja un poco para confirmar aquello que ya lleva dentro. Hombre, pues entonces es poca apertura esta. Si tú viajas para ver aquello que tú ya vienes, ya siempre tienes he pensado preconcebido, que hacer un viaje... No solo con las ideas preconcebidas, sino con el itinerario incluso claro, absolutamente marcado. ¿no? Sí. Hombre, no, es interesante, de acuerdo. Y pasará muy bien y todo lo que quieras, pero sí. esa capacidad de sorprenderte la dejas un poco aparcada. Sí. Es una sí. Al final... tenemos que ir acabando, Agustín, pero no quiero que te vayas sin que, si puedes, nos ilustres un poquito más en el propio título del libro. ¿Cuál es el sueño de esa diosa de la vida, de la muerte, del agradecimiento y de la alegría y del dolor y de la enfermedad? Ese es un guiño que yo hago aquí a las tradiciones de la India, para quienes, sobre todo, y además hablando de Shitala, son las tradiciones Shaktas, o sea, las que identifican el principio último como femenino y no masculino. El principio último suele ser neutro en la mayoría de tradiciones, incluso aquí, pero los grupos Shaktas, incluso los Shaktistas, los seguidores de la Shakti, que llamaríamos, lo consideran femenino. Y para muchos de estos grupos, este mundo, esta conversación que estamos teniendo, eso es el sueño.
de lo divino, de la divinidad. La divinidad sueña un mundo posible y nosotros somos este sueño, y básicamente tenemos que darnos cuenta. La tarea en esta vida sería una tarea de autoconocimiento de lo divino, reconociéndose a sí mismo soñando este mundo. Eso no es tan enrevesado como parece. No, si ustedes rebobinen después y que se escuche la frase y es... Sí. Eso es muy propio de muchas mitologías hindúes, del hinduismo, y ahí le hago un guiño a esa idea, porque aunque en el libro yo no hablo sobre la India, bueno, sí que hablo sobre la India, pero no está centrado en la India, sí me ha gustado mantener ese vínculo con mis antepasados, que también vienen de allá, y utilizarlo como metáfora del título. Es un sueño con esa diversidad de religiones, y en el cual al final lo que vamos a darnos cuenta es quizás de lo sagrado, de lo divino en nosotros mismos. Yo soy un gran partidario de lo que se llama la inmanencia, en encontrar lo sagrado, el sentido de la vida en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, que a veces en uno mismo. Sí, las propias cosas que hacen que la vida merezca la pena, como dice la película. Exactamente. Pues salimos de este sueño, entrevista, conversación. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ti. El sueño de Xitala, Viaje al mundo de las religiones, editado por Kairos, que les recomendamos vivamente. Y bueno, esta es tu casa y sé que tienes más proyectos y probablemente pronto podamos seguir sabiendo de ellos en Religión Digital. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, pues nada, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos sueños y buenas noches.